Sí, muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a la Junta Central de Usuarios del Jalón, agricultores, ganaderos, autónomos, gente del territorio, señor Herrero, a todos los que están aquí, que en definitiva conocen de primera mano cuál es el problema de Mularroya, no solo porque lo conocen, sino porque todavía no lo han visto acabado y además lo sufren. Miren, hay una frase que a mí me gusta mucho y que lo dice todo, y que dice que a veces olvidamos que el ciclo de la vida y el ciclo del agua son uno. Lo vuelvo a repetir por si acaso. A veces nos olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno. Agua es vida. Pero especialmente hay territorios como el nuestro donde realmente en el agua nos va la vida. Y no lo digo solo para los usuarios de cualquier casa, sino lo digo especialmente pensando en aquellas personas que sostienen y que viven en el medio rural. Agricultores, ganaderos, gente que tiene una explotación agraria, una granja, pequeñas industrias agroalimentarias, pequeños autónomos que de forma no solo directa, sino indirectamente viven del agua. Y quieren vivir además en el medio rural, que no se quieren ir a las ciudades, quieren vivir en el medio rural. Por eso digo que a veces olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida muchas veces son uno. Miren, nosotros queremos Mularroya. El Partido de Aragonés lo ha tenido claro, queremos Mularroya, pero es que además queremos que el Gobierno de España recurra a la sentencia. En primer lugar, ya no solo porque sea de interés esta obra, esta infraestructura para todo Aragón, sino especialmente porque no entenderíamos que fuera el propio Ministerio el que se contradijera en base al acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2015. Y les voy a leer lo que dice el BOE en ese Consejo de Ministros, en ese acuerdo que decía: resolución de Consejo de Ministros tal por el que se declara la existencia de razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas de tipo social y económico, en el proyecto de construcción de la presa de Mularroya, azul de derivación, condiciones de trasvase, etcétera, etcétera. Pero además, en la justificación, el Gobierno de España, en el BOE, dice: las principales razones socioeconómicas de interés público de primer orden son, entre otras, la consolidación del sector primario, especialmente en las comarcas afectadas, fijación de la población del territorio en el medio rural, creación de puestos de trabajo, beneficios económicos directos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dice el BOE, lo dice el propio Gobierno de España. Y además no entenderíamos que no recurriese habiéndose gastado más de 140 millones de euros. Ustedes podrían explicar, como autónomos, a los agricultores, ganaderos, los que están arriba, podrían explicar que ustedes hacen una inversión, cualquiera de los que estamos aquí, de 140 millones de euros para luego ver si se acaba. Eso, a nivel de eficiencia y gestión de los recursos públicos, sería una aberración. Por eso el Gobierno de España lo que tiene que hacer es recurrir de forma firme la sentencia. No hay otra. Por eficiencia de los recursos públicos. Nadie entendería, en su sano juicio, que el Gobierno de la Nación no recurriera a la sentencia. Y vaya por delante que nosotros, Partido Aragonés, siempre hemos respetado cualquier tipo de acción que venga desde la justicia. Eso no quita para que pidamos que se recurra de forma importante esa sentencia. Señorías, agua es vida, agua es futuro, agua es Aragón. En una región que somos el 10% de España, somos una décima parte de España, el 2,8% de la población, y que adolecemos de una gran serie de problemas en el medio rural, a nivel de infraestructuras, a nivel de servicios, a nivel de vivienda, a nivel de conectividad, pero especialmente a nivel de agua. En el año 92, el 30 de junio, este Pleno, las Cortes, todas las fuerzas aquí representadas, adoptaron por unanimidad decir de forma rotunda sí a las obras del Pacto del Agua. Por desgracia, el Gobierno de España, gobierne quien gobierne, no ha puesto toda la carne en el asador y apenas se han ejecutado un 30%.
Por eso siempre también hemos pedido al Gobierno de la Nación a que tenga en cuenta Aragón, igual que tiene en cuenta otras comunidades que muchas veces no son leales con España, que tengan en cuenta lo que es Aragón. Y acabo como he empezado. A veces nos olvidamos que el ciclo de la vida y el ciclo del agua son una. Queremos que se recurra a la sentencia y queremos que se haga una arroya. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario